Nos encontramos con Ismael Iglesias, es médico, es cubano y es exiliado, ¿no? Es el doctor que atendió, entre otros muchos, a Guillermo Fariñas en su huelga de hambre, y por cuestiones de la vida él mismo terminó protagonizando pues una huelga de hambre también a su llegada a Madrid como preso político, como exiliado. Desde entonces ha sido una de las voces de la oposición cubana en España, un país que le ha acogido junto a varios compañeros entre sombras, entre silencios y también entre incumplimientos. Nosotros llegamos aquí por un convenio que se hizo entre los dos gobiernos cuando aquello era el gobierno socialista de aquí, con Moratino como ministro de Relaciones Exteriores, y todo era, como dice, entre el socialismo cubano y el socialismo aquí español. Todo el arreglo fue entre ellos y llegamos aquí. De los acuerdos que firmamos nada se cumplió, por eso es que las huelgas de hambre que se hicieron en Madrid por varios de los presos políticos y familiares en la plaza de la provincia, frente al Ministerio de Relaciones Exteriores allí, solicitando que se cumplieran estos convenios. Todo ha quedado, como tú dices, en sombra y nada se cumplió. Lo cierto es que tras esta vertiginosa salida de Cuba has llegado a León, donde actualmente resides. ¿Cómo llegas a León y cómo te están tratando los leoneses? Llegamos aquí a León un viernes 8, a las 5 de la tarde nos montaron un bus por la parte de atrás del aeropuerto de Barajas. Nosotros nunca supimos para dónde íbamos hasta que no cogimos el bus. La acogida fue, como dice, un poco dura al principio, un clima, salimos de Cuba con una temperatura de 33 grados y llegamos aquí ese mismo día, había menos 2 grados por la madrugada y nosotros veníamos prácticamente en pantalones cortos y polos, y esa mañana que nos tuvimos que levantar, la organización nos dio abrigo a algunos y eso, porque el frío aquí era tremendo, no teníamos una preparación para ese frío. La población de aquí es un poco, como dice, que cambia la tradición del cubano, que no tiene esa relación, es una población muy cerrada, pero después que te abres las manos, como dice, que te acoge, sientes el calor y te abres horizonte. Pero la llegada fue dura para todo, la relación entre las personas, el clima, y que no teníamos comunicación ni con los familiares, ni con gente allegada a nosotros por ser refugiado político. No se podía dar la dirección donde nosotros nos encontrábamos. Eres parte pública y notoria del movimiento de oposición al régimen cubano. ¿Qué noticias tienes desde León de los compañeros que siguen luchando en la isla? ¿Y cómo está la situación política con los opositores que se han quedado? Bueno, las últimas noticias que tengo son tristes y alarmantes. Después de la muerte de Chávez, el gobierno cubano, sobre todo la policía política, ha tomado represivas contra los presos políticos, contra los que están en la actualidad como opositores y disidentes manifestándose en contra del gobierno. Han ocurrido golpizas, más encarcelamientos, y sobre todo hay mujeres que han sido gravemente golpeadas, incluso que están hospitalizadas en estos momentos. Y no solo Guillermo Fariñas, que fue detenido y estuvo también preso varios días, sino un grupo más de opositores que también fueron encarcelados cuando la muerte de Chávez, para que no se manifestaran en las calles, fueron encarcelados. ¿Se atisba de alguna manera un final a la dictadura que pueda dar con una transición hacia la democracia en Cuba? Porque al menos desde aquí tenemos la sensación, o se escuchan ciertas voces que se hablan de una paulatina apertura del régimen, pero luego a la hora de la verdad no acaban de constatarse, ¿no?, todas esas promesas o todos esos cambios. Hay libertades, pequeñas libertades, pero que no es una democracia, una libertad plena como existe aquí en España, que todo el que quiera viajar puede viajar libremente y regresar. En Cuba no pasa eso. En Cuba, para viajar tienes que esperar un permiso que antiguamente era la carta blanca, que tenías que pagar. Ahora en estos momentos no existe la carta blanca, pero no a todos, y necesitan de una visa. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos
gobiernos extranjeros tienen convenio con Cuba de que cuando un cubano viaja a esos países puede ser deportado en caso de que se quiera quedar a vivir en ese país. Va a seguir las mismas limitaciones migratorias, no pueden viajar directamente a Estados Unidos, no se lo permite el gobierno y muchos artistas también se ven limitados, no lo dejan presentarse en Estados Unidos, ya sea a recoger premios o a lo que sea, porque el gobierno no le da esa libertad. ¿Te imaginas el momento en el que puedas regresar a Cuba con tu familia? Mientras que existan los problemas políticos en Cuba, yo pienso que yo no pueda regresar, no por el temor de ser preso nuevamente o eso, sino porque no me voy a quedar callado, no me voy a quedar de brazos atados, y si me manifiesto entonces voy a ir preso. Normalmente si vas y te quedas callado, sumiso y eso, puedes ir, pero no te van a dejar ni visitar a tus amigos que sean opositores, ni ir a casa de Guillermo Fariñas, porque seguro que cuando primero llegues al aeropuerto te van a decir no puedes visitar ningún opositor, no puedes ir a casa de Guillermo, te van a poner una serie de condiciones para poder entrar a Cuba. Tengo mi familia ahí, entonces simplemente trataré de ayudarlos desde aquí. Si algún día ellos pueden venir de visita, bueno, ya según sean las condiciones económicas, que cambie la situación actual, ya será otra cosa. Pero no tengo intenciones por estos momentos de regresar para ver o tanto o más abuso de que cuando yo salí eran víctimas los refugiados, los opositores y los disidentes en Cuba. No sé si para terminar tienes algún mensaje o te gustaría dejar algún mensaje para todos aquellos que puedan estar viendo esta entrevista, bien desde Cuba, bien desde otros lugares del planeta, compañeros, opositores, familiares, en fin, ¿qué te gustaría decirles, ¿no? desde León? El mensaje que les puedo dar es un mensaje de lucha, que se mantengan, que luchen porque se alcance una democracia en Cuba, y no solo en Cuba, sino en el resto del mundo, una verdadera democracia, que se luche por la justicia donde quiera que estén, y que siempre hagan lo posible por tener un futuro mejor y una vida mejor para todos, no para uno mismo, que el bien de todos es posible y que vale la pena luchar por ello.